Bueno, aquí vamos a acotar algunas cositas. Este video es sobre cómo se pone una estación total, precisamente. O sea, lo que es un teodolito electrónico más un distanciómetro y un procesador. Las operaciones de puesta en estación, tanto del teodolito más rústico que tenemos, que son los ópticos mecánicos, hasta en total, las operaciones son prácticamente las mismas. O sea que todos estos pasos previos sirven para cualquier tipo de teodolito, ya sea un teodolito óptico geométrico, óptico mecánico, un teodolito digital o una estación total. Eso de que el punto en el que se va a hacer la estación tiene que ser estado, es la premisa inicial. O sea, yo tengo que dejar marcado donde comienzo haciendo estación, porque puede ser un polígono o puede ser el inicio de una poligonal de medición o el vértice de un lado de una línea que tengo que medir. Entonces tengo que dejarlo marcado, así como después en el otro extremo hacia donde voy a apuntar, o los otros extremos a los que voy a apuntar, quedan señalizados mediante jalones. Una vez que retiro los jalones y quiero dejar la marca, en el lugar, en el hueco que dejó el jalón, coloco una estaca también. Continuamos. Fíjense ese detalle que dijo de que la cabeza del trípode tiene que estar a la altura de la barbilla del que va a operar el aparato. Si bien acá la chica que lo está haciendo no lo deja exactamente así, pero el objetivo es que cuando uno mide, los ojos queden a la altura del anteojo. Profe, Sí, no escuché nada yo de eso. Es como que se escucha, pero no se escucha lo que está hablando el video. ¿alguien más hay que no escuche lo que se dice en el video? Sí, profe, me pasa lo mismo. No me escucho, profe. ¿No se escucha? Bueno, a ver, tenemos un problema con el video. Si no, pasa el link del video y lo vemos Sí, va acá a ser unos 7 mejor. minutos. Está a ver, esperen un ratito.
Profesor, Bueno, si entran en la PEDCO, curso elemental de topografía o en topografía y elementos de geodesia, en el tema 3 está el link del video. Piquen directamente sobre donde dice video sobre puesta en estación y ahí lo va a llevar. Porque estaba mirando que está al máximo de volumen y no lo puedo mostrar. igualmente, profesor, creo que si usted le da a compartir pantalla, le debería dar una opción de compartir audio también. Por ejemplo, si yo ahora le doy a compartir pantalla, en una esquina de todo, aparece algo que dice Share Sound. S-H-A-R-E, Sound. Y si usted le da clic, usted va a compartir el sonido. No sé si lo puedo encontrar. Espera que estaba buscando el video para ponerlo. Voy a compartirlo. Ahora sí. ¿Ahí se está escuchando mejor? No sé si, a ver, puede adelantar un poco el video, tal vez. No, ¿Está escuchando mejor ahí? no, se sigue escuchando igual. No sé por qué no compartir el sonido. Qué raro. Bueno, A ver ahora. era una opción. Sí, ahora sí, se escucha Ahí sí, perfectamente. profe. Bueno. El objetivo de este video es mostrar el montaje y la nivelación de la estación total. Para la etapa del montaje se debe buscar un punto específico en el terreno en el que se ubique el equipo con su trípode. Debe ser un punto con la mejor visibilidad posible, ya que desde él se realizarán las mediciones. Y se recomienda marcarlo con una estaca. El trípode se levanta con las patas cerradas hasta una altura cercana a la barbilla de la persona que va a realizar la medición. Acá les estaba acotando que esa posición en la que está en este momento el trípode respecto de la cara de la operadora, es la posición en la que debería quedar. Ella después, cuando abre las patas, lo deja colocado un poco más abajo, pero la parte superior del trípode debe quedar a la altura de la barbilla. Y les decía que eso es porque cuando uno va a observar, sin necesidad de agacharse o de pararse en puntas de pie, si hubiera quedado más alto, sin necesidad de agacharse, en el caso de, van a ver después, ella se agacha un poquito para poder observar con el anteojo, uno puede observar perfectamente. Si no, cuando uno está midiendo agachado para poder ver sobre a la altura del anteojo, se va a encontrar con que al cabo de un rato va a estar medio acalambrado o dolorido la espalda. El objetivo es
que sea cómodo el trabajo, porque a veces medir un ángulo rápidamente y otras veces hay que tomar muchas medidas. Entonces, la premisa inicial es que cuando abro las patas del trípode y las estiro para colocarlo encima del punto de estación, tengo que hacerlo de manera tal que estén lo suficientemente estiradas para que la cabeza del trípode me quede a la altura de la barbilla, cosa que después el anteojo me quede a la altura de los ojos sin necesidad de tener que agacharme o poner una piedra o un banquito para poder ver. Una vez definida la altura, se ajustan las patas a través de los tornillos o palancas que poseen. Procure que la parte superior del trípode quede lo más horizontal posible. Se saca la estación total de su embalaje y se coloca sobre la base del trípode fijándolo por el tornillo inferior a la base. Se recuerda que debemos ser muy cuidadosos en la manipulación de los equipos. Una vez se fija el equipo, se deben colocar las baterías antes de proceder a nivelarlo, ya que si se colocan después podemos dañar el trabajo. El centrado del equipo consiste en garantizar que el eje principal del equipo pase por el punto de la estación. El centrado puede hacerse mediante la plomada óptica presente en muchas estaciones totales. Para ello se mira a través de su visor. Si el eje vertical del equipo no coincide con el punto de estación antes marcado, significa que la estación total no está bien centrada. Entonces, una de las patas del trípode debe dejarse fija, mientras que las otras dos patas deben sujetarse y correrse sin tocar el terreno. Las patas deben correrse hasta que el centro de la plomada coincida con el punto de estación. Bueno, acá vamos a acotar otra cosita. El objetivo de la puesta en estación es, recordemos que es el eje principal, o sea, el eje vertical del aparato, alrededor del cual gira la alidada, tiene que pasar por el punto de estación, o sea, pasar por la estaca, pero a su vez tiene que estar contenido por la normal del lugar en ese punto, es decir, que son dos partes. Ubicarme sobre el punto, que es lo que está haciendo ahora, y segundo, hacer que el eje vertical del aparato quede vertical para esos niveles. Los teodolitos en general tienen lo que se llama esta plomada óptica, que ejerce la misma función que una plomada física o plomada de albañil. Es decir, yo la cuelgo desde abajo del teodolito, la plomada de albañil, centrada en el tornillo de fijación del aparato que está abajo, y la punta de la plomada debería caer en el centro, o sea, en este punto, en el centro de la estaca. Si cruzamos la estaca esta cuadrada con dos diagonales, donde se cortan las dos diagonales, tenemos el centro y ahí debería caer el extremo de la plomada de albañil. En el caso de la plomada óptica, la función es la misma. El objetivo es que el centro de la plomada óptica, el centro de esta crucecita que tiene la plomada óptica, más un circulito que tienen algunos, tiene que caer en este centro de la estaca. La condición para que esta forma de puesta en estación sea efectiva es que la base sobre la cual se apoyó y se fijó el teodolito sea lo más horizontal posible, es decir, la cabeza del trípode tiene que estar lo más horizontal posible a ojo del operador. ¿Para qué? Para que la puesta en estación sea más fácil, con menos pasos, con menos movimientos. En el caso que estaban explicando acá, bueno, en un primer momento, cuando coloca la estación, o el trípode con el teodolito encima de la estación, el centro de la plomada óptica se encuentra desplazado. Entonces,
dejando una de las patas apoyadas en la tierra, y además hay que pisarla. Fíjense que el trípode tiene la parte inferior, esta parte que es de color rojo es metálica y tiene una punta. Con esa punta nosotros, o sobre esa punta, en una especie de saliente que tiene, nosotros la pisamos y lo hundimos en el terreno, a la que vamos a dejar fija. Y después tomamos las otras dos patas y las movemos, de manera tal que se mantenga horizontal la placa sobre la que está apoyada el teodolito, y que nos vayamos acercando, observando por la plomada óptica hacia la estaca que va a ser la estación. Finalmente, se fijan las dos patas que se desplazaron en el terreno para proceder con la nivelación. También puede emplearse la indicación de la plomada láser en el caso de que el equipo disponga de ella, para efectuar la misma operación de centrado. Para realizar la nivelación de la estación total utilizaremos como referentes su nivel esférico y su nivel tubular. Esta etapa es la final del proceso, pues una vez terminada podemos realizar las mediciones. Dado que las patas del trípode están fijas al terreno, se sueltan los seguros de una de las patas para subirlas o bajarlas con el fin de ir centrando la burbuja dentro de los límites del círculo de nivel esférico. Este procedimiento se realiza con cada una de las patas si es necesario. El proceso termina cuando la burbuja se encuentra centrada dentro del círculo especificado en el nivel esférico. Luego se procede a realizar una nivelación de mayor precisión chequeando el nivel tubular. Debe garantizarse que la burbuja dentro de este otro nivel también quede centrada. Acuérdense entonces el orden. Primero el nivel esférico, que es el menos sensible, que nos va a dar una aproximación a la vertical. Y en segundo lugar vamos al nivel tubular. El nivel tubular, en este caso, está adentro de la alidada, o sea, en la parte inferior de la alidada, entre los dos montantes, pero además en algunos teodolitos o estaciones totales viene en forma digital en la pantalla, y eso ayuda mucho a agilizar la operación. Entonces el nivel esférico lo centramos exclusivamente subiendo y bajando las patas, es decir, aumentando o acortando la longitud de las patas del trípode. Es importante siempre tener en cuenta que hay que pisar la pata, hay que apoyar el pie sobre la pata con la que vamos a trabajar del trípode, para poder hacer el movimiento de estirarla o acortarla, cosa de no levantar la pata desde el piso, o sea, no sacar la parte que está apoyada, sino mover solamente la parte superior de esa pata. Para ello se eligen dos de los tornillos de la plataforma nivelante y se mueven en sentidos opuestos, según se requiera, para lograr el movimiento de la burbuja hacia el centro. Para continuar con esta nivelación, la posición de la parte superior del equipo se alinea ahora con el tornillo que no se ha movido. De esta manera se lleva la burbuja del nivel tubular hacia su centro hasta lograr la nivelación. Algunos modelos de estación total muestran en pantalla la posición de la burbuja en los niveles. Ahora se chequea el centrado del equipo con el punto de estación a través de la plomada. Si aparece desplazado, se suelta el tornillo que fija el equipo al trípode. Esto que van a ver ahora es lo que puede suceder una vez que terminamos con la nivelación. Si terminamos con la nivelación y observamos por la plomada óptica y no está el teodolito o el centro de la plomada óptica sobre el centro de la estaca,
que al principio así lo colocamos, pero al hacer las operaciones de centrado de las dos burbujas, se va moviendo la posición del aparato respecto del piso. Entonces eso hace que cuando terminemos la puesta en estación, observemos que por ahí no estamos pasando exactamente sobre el punto de estación. Lo que se hace en este caso es lo que ahora van a explicar, que es, soltamos el tornillo de fijación del teodolito, que está por debajo del cabezal del trípode, y lo movemos hasta que coincida. Esta operación no es conveniente hacerla en el momento que la están haciendo, en este video. Normalmente es más, digamos, más conveniente hacerla en el momento de centrar la burbuja del nivel esférico. ¿Por qué? Porque después viene el ajuste fino, que se hace con el nivel tubular. Y si nosotros ya hicimos el ajuste fino y movemos el aparato sobre la base, sobre la cabeza del trípode, vamos por ahí a producir un nuevo desajuste de la burbuja del nivel tubular, no del esférico, del tubular, que es el más sensible. Entonces se aconseja hacerlo después de terminar de centrar el esférico. Después se desplaza el equipo suavemente sosteniéndolo por la plataforma nivelante hasta que quede centrado. Finalmente se vuelve a ajustar el tornillo. En caso de haber corregido el centrado, verifique la burbuja del nivel tubular para chequear la nivelación. Y si no está centrado, ajuste los tornillos nivelantes como lo hizo anteriormente. Una vez el equipo quede centrado y nivelado, estamos listos para medir. Para no afectar el proceso de centrado y nivelado del equipo, se deben tener especial cuidado en no mover o tropezar el trípode en ningún momento. Bueno, la compañera de rojo del video se mandó una actuación, digamos, una macana a propósito, que es la que a veces sucede. Cuando uno centra, pone en estación el aparato, no hay que golpearlo ni tocarlo porque se sale de estación. O sea, evidentemente es imposible medir con precisión si el aparato fue movido después de la puesta en estación. Ahora no estamos haciendo prácticas presenciales todavía, pero cuando se hagan las prácticas, tengan en cuenta esa situación. Generalmente uno de los que está trabajando o poniendo el aparato en estación está haciendo esa operación y la tiene que hacer una sola persona, no tiene que haber nadie encima del aparato. Lo sumo que estén separados 1 metro todos para no producir justamente ese problema que con el movimiento terminen pateando el aparato y se salga de estación. Bueno, lo que hemos visto es la forma en que se hace la operación de puesta en estación. Vamos a repasar un poquito con un apunte, como para que quede un poquito ya fijado. Vamos a compartir. Este apunte que se llama cortito puesta en estación, dijimos entonces que al poner en estación instrumentos se deben cumplir 2 condiciones: que el eje vertical del aparato pase por el punto de estación y que esté contenido en la vertical del lugar. Eso es lo que decíamos hoy. Bueno, dice que para cumplir la primera condición se emplea generalmente una plomada colgada del gancho que lleva al trípode o el tornillo de sujeción de este al aparato, en la parte inferior, ya lo van a ver en la práctica, haciendo que la vertical señalada por la misma pase por la señal del terreno o el mojón que se colocó, que materializa el punto de estación. Esta coincidencia se realiza moviendo las patas del trípode hasta lograrla, hincándolos después fuertemente en el suelo. Es decir,
se trabaja generalmente como lo mostraban ahí, se clava una de las 3 patas y las otras 2 se van moviendo hasta hacer esa coincidencia observando, o con la plomada de albañil, la plomada física, o con la plomada óptica. Cosa a tener en cuenta, que las patas queden las 3 más o menos igualmente abiertas y en forma equidistante, es decir, lo ideal es distribuirlas en un ángulo aproximado a los 120 grados entre cada una, para tener bien asentado el aparato. Entonces nos vamos a encontrar con 2 casos, que ahí en el video no se explican, pero que los tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando con teodolitos que tienen mucho uso, como son los teodolitos que tienen la facultad. Y se dan esas 2 situaciones, que el nivel esté en su posición correcta, tal como sale calibrado de fábrica, que es la forma en que se hizo en el video. Y el segundo caso es que el nivel se encuentre descorregido o descalibrado, producto del uso del instrumento. Cuando se habla del nivel, se habla del nivel que nos permite el trabajo más fino, o sea, el nivel tubular. Cuando, en el primer caso, lo que hacemos es colocar entonces el nivel tubular, giramos la alidada de manera tal que el nivel tubular quede en la dirección, su eje longitudinal quede en la dirección de 2 de los tornillos calantes, el 1 y 2. Y centramos la burbuja, moviendo estos 2 tornillos, el 1 y 2. Una vez centrada la burbuja, nos vamos a colocarlo a nivel tubular en la dirección perpendicular a la primera. Si esta fue la referencia que utilizamos, los tornillos C1 y C2, giramos ahora 90 grados la alidada para que el nivel tubular nos quede en esta forma perpendicular. Esto es aproximado, es a la vista de cada uno. No hay una medición que se hace, pero es muy fácil hacer ese posicionamiento. Y en ese caso, lo que hacemos, obviamente la burbuja cuando colocamos en la dirección del tercer tornillo calante se va a desplazar, porque no hemos hecho la nivelación todavía en ese sentido, no tocamos el tornillo 3. Entonces ahora sí, con el tornillo 3, sin tocar los 2 primeros, llevamos la burbuja al centro. Este caso es el caso ideal. Pero nosotros, para saber si estamos ante el caso ideal, que sería con el nivel tubular calibrado perfectamente como viene de fábrica, necesitamos hacer una comprobación para saber que esa situación se da, que está calibrado. Entonces, cuando llegamos al segundo punto, que es centrar la burbuja, antes de pasar al tercer tornillo calante, lo que hacemos es girar el nivel, o sea, girar la alidada a 180 grados. O sea que ponemos este extremo del nivel, lo giramos de manera tal que venga de este lado, quedará ubicado de este lado, obviamente, en esta posición, un poco más arriba, al estar puesto sobre un... No todos los teodolitos tienen el nivel colocado exactamente en el centro. Muchos de ellos sí, pero en este caso lo que queremos señalar es que al girar 180 grados, esto me va a venir a parar de este lado, o sea, recostado sobre el tornillo C3. Pero este extremo va a venir de este lado y este va a quedar de este otro lado, justamente por el giro de 180 grados. ¿Qué tiene que suceder para comprobar que el nivel está calibrado, está como salió de fábrica? Y que al girar 180 grados, si yo lo había dejado centrada la burbuja, al girar 180 grados, la burbuja quede en la misma posición, centrada. ¿Por qué? Porque eso significa que el nivel no está descalibrado. Cuando el nivel está descalibrado, lo que va a suceder al hacer ese giro es que la burbuja se va a desplazar. Se desplazará 1 o 2 divisiones, o 3, según el grado de descalibrado que tenga. Y en ese caso, lo que hay que hacer es corregir la mitad de lo que se desplazó. Se desplazó 3 divisiones, supongamos que se ubicó en esta posición,
vamos a suponer 2 divisiones, llego hasta acá, corro una, y la burbuja me va a quedar en esta posición, entre vamos hacia el tornillo C2, va a quedar corrida, su menisco va a quedar corrido una división. Eso porque corregí la mitad del total que se había desplazado, que era 2 divisiones. De esa forma, cuando esto quede corregido, o sea, cuando corrija una división, ya sé cuál es la nueva posición de equilibrio de la burbuja. Vuelvo a la posición inicial, compruebo que la burbuja no se movió y quedó apoyada sobre esta segunda línea, y recién ahí voy a los 90 grados. ¿Y qué hago con los 90 grados? Me va a volver a desplazar la burbuja, pero no la llevo al centro, sino que la voy a llevar a esta posición, una línea corrida hacia determinado lado. Para eso hay que tomar como referencia, generalmente el nivel tiene un tornillo de un lado y del otro lado no, bueno, tomo como referencia ese tornillo para decir, bueno, me desplacé, la burbuja se desplazó hacia el tornillo, 2 divisiones, volví una, esa es la posición de equilibrio. Cuando voy con el tercer tornillo calante, si aquí está el tornillo ese que tiene el nivel para su ajuste, bueno, corro una división hacia el lado de ese tornillo. Esa será la posición de equilibrio. Con esto doy por terminada la operación de potenciación. ¿Qué hicimos en esta operación? Bueno, primero, en la primera posición con los tornillos calantes 1 y 2, horizontalizamos el eje del nivel en esta dirección. El eje del nivel está coincidente o paralelo a la línea que une 2 tornillos calantes, el 1 y 2, y al centrar la burbuja, o al buscar la posición de equilibrio para el segundo caso, el nivel corregido, lo que hice fue horizontalizar esta línea, que es la línea que define el eje del nivel. Obviamente yo sé que para tener un plano, como el teorito mide sobre un plano horizontal, necesito tener un plano horizontal. Hasta ahora tengo solo una línea. Bueno, lo que tengo que hacer, y para eso trabajo con el tercer tornillo, es colocar en la misma altura, en el mismo nivel de esta línea, el punto 3, con lo cual tengo una línea y un punto en el mismo plano horizontal, y ahora sí puedo decir que tengo horizontalizado el círculo horizontal del teorema. Ahora sí estamos en condiciones de medir. Vamos a ver a otro tema, siempre hablando de la medición. Estamos en condiciones de medir porque pusimos el teodolito en estación. Ahora lo que tengo que ver es en qué consiste la bisección. Yo en el momento hablé de la clase pasada de bisección. Bueno, ¿en qué consiste la bisección? La bisección consiste en que yo apunte con el anteojo hacia uno de los extremos de la línea que me une la estación con el vértice, al que voy a medir la primera dirección. Pero antes vamos a ver qué es lo que tiene el anteojo, qué es la bisección en sí. Cuando hablamos en la descripción del teodolito, yo le dije que el teodolito tiene una mira de puntería o un colimador. La mira de puntería consiste en un sistema de punto y alza que es similar al de las armas de fuego. Fíjense en esta figura. Alza, que es como si fuera una B corta de metal, que está sobre el anteojo. Y el punto es una pequeña barrita cerrito vertical que está en el otro extremo, en el extremo del objetivo, digamos, en el lado con el que nosotros apuntamos. La puntería que se hace en primer
primera instancia es con estos dos elementos, de punto y alza. Es una mira, como la que yo le decía a la otra clase, similar a una pistola, un fusil. Cuando yo hago esta, ¿qué tengo que hacer? Alinear el punto inferior del vértice con el punto que está en el extremo. A veces es un triangulito, a veces un pequeño fierrito vertical. Tengo que alinearlos y a su vez alinearlos con el jalón que está al que le voy a apuntar. Una vez que yo logré esa alineación a ojo desnudo, es decir, por afuera del anteojo, recién paso a mirar en el interior del anteojo justamente porque el campo visual que tiene el anteojo es pequeño. Es hacia el punto, hacia el lugar donde está apuntando. Si yo desde afuera, con este sistema de mira de puntería o colimador, o como hablamos cuando la descripción del teodolito, la pínula, que es lo que traían los antiguos teodolitos. Si yo hago puntería con esto, cuando mire adentro del anteojo, voy a ver la cruz filar, o sea, la cruz, el retículo que tiene adentro del anteojo para hacer la puntería, y en algún lugar de este campo del anteojo, todo lo que veo adentro del anteojo, va a estar el jalón al que le estoy apuntando. Entonces, voy a tener esta situación. Acá veo el terreno, y aquí está el jalón. Una vez que yo apunté desde afuera y encontré adentro del anteojo que estoy observando el jalón, lo que tengo que hacer es llevar el hilo vertical, fundamentalmente cuando estamos midiendo ángulos horizontales, es el hilo vertical, lo tengo que llevar a ser coincidente con el jalón. Esa coincidencia va a depender de qué. Si el jalón está muy cerca, se va a ver más ancho que si está muy lejos. Entonces, si está muy cerca, la coincidencia podría ser que este hilo, el hilo vertical, corte a lo largo al jalón, y lo corte al medio, y lo parta en dos. Por eso se llama bisectar, generar una división del jalón con un eje vertical, y ese eje vertical va a ser este hilo del retículo. Fíjense entonces lo importante que es que el jalón esté perfectamente vertical, porque si no tengo el jalón vertical, va a ser imposible que este hilo recorra todo a lo largo del jalón por el medio. En algún momento, si yo lo hago coincidir acá con el eje del jalón, y el jalón está inclinado, en algún momento el retículo se me va a separar de la línea del jalón. Por eso es tan importante que para medir el jalón esté lo más vertical posible. Pero para asegurarme que cualquier variación en la verticalización del jalón me pueda generar un error en la medición del ángulo, lo que tengo que hacer es que la cruz, donde se corta los hilos verticales y el hilo horizontal, o sea, en esta cruz, esté apoyada en el piso, digamos, donde el jalón se entierra en el terreno natural. O sea que lo que yo tengo que hacer es que esta cruz cruce al jalón, o apunte al jalón justamente en el lugar en el que el jalón deja de ser. ¿Cómo se ve acá? ¿Ven? El hilo horizontal está prácticamente coincidiendo con el punto donde el jalón ingresa a la tierra, en los tres casos. Pero aquí vemos tres tipos de bisecciones que podemos hacer. La primera, esta que dice A, es la que yo les decía recién. El eje de la cruz filar, el eje del retículo, tiene que cortar al medio en toda su longitud del jalón. El segundo caso es que si me resulta más fácil, porque las cruces tienen una doble línea abajo, una línea simple arriba, una línea simple en uno de los costados y una línea doble del otro costado. Yo podría también probar, aunque la línea doble acá está colocada del lado de arriba para facilitar
lo que se quiere expresar. Pero lo mismo puedo trabajar con la línea doble abajo. Lo que tengo que hacer es que la línea doble encierre el jalón. Si el jalón es tan chiquito que resulta difícil cortarlo al medio, como pasa en el primer caso, lo que podría hacer es que la línea doble me encerrara el jalón. O sea, esta línea doble que acá está abajo, giro el anteojo para que me encierre el jalón, y cuando lo tengo encerrado y está equidistante de las dos rayitas de la cruz, entonces ahí muevo verticalmente el anteojo para que se produzca esta situación. Y la tercera opción que tengo es que haga coincidir el hilo vertical de la cruz con una arista o con un costado del jalón. La única diferencia o la única observación que hay que hacer a esta tercera forma de bisección, que esto depende de cómo lo haga, cómo se sienta más cómodo el operador en cada caso, es que si tengo ubicada la línea a la izquierda del jalón, cuando bisecte el o los otros puntos que vaya a medir, también tengo que hacer la misma bisección. O sea, todos sobre el lado izquierdo, o si elegí el lado derecho, todos sobre el lado derecho. ¿Por qué? Porque si no, le voy a estar agregando o restando el espesor del jalón al ángulo que voy a medir. Entonces, esto es lo que vamos a decir de bisección. O sea, la bisección es justamente la operación de cortar longitudinalmente al jalón con la cruz. Después están estas dos variantes, la variante B y la variante C. Mientras uno respete la condición de la variante C o respete, digamos, si yo tomo la metodología A, en todos los jalones tengo que tomar la metodología A. Si tomo la metodología B, en todos los jalones que bisecte en esa medición, en esa serie de medición desde esa estación, tengo que respetar en los demás de la misma forma. No obstante, la B, por supuesto que es lo mismo que hacer la A, pero la que más cuidado hay que tener de mantener el lateral es en el caso de hacer la bisección, digamos, sobre una arista del jalón, sobre una cara. En este caso sí, es muy importante mantener siempre la cara izquierda o la cara derecha, si es la que yo elegí. Después que bisectamos, lo que queda es ver, o sea que ya puse en estación el teodolito, bisecté el jalón, y lo que me queda es leer la dirección angular que hay en ese, apuntando hacia ese jalón. ¿Qué significa eso? El cero del círculo horizontal, cuando lo puse en estación al aparato, no me interesa dónde va a quedar. Podrá quedar mirando hacia la izquierda, hacia la derecha, a cualquier lado que yo lo tenga respecto de mi posición. Yo lo que tengo que determinar es la dirección que tiene esa alineación de la estación hacia el primer jalón respecto de la ubicación del cero. ¿Qué significa esto? Que si el cero está, cuando yo bisecté, voy al anteojo de lectura que está colocado al costado del anteojo de puntería, y ahí voy a tener una lectura angular. Voy a tener, en el caso, vamos a representar el caso de un teodolito, el teodolito T1A, que es el que más usamos en la facultad, porque son los mejores teodolitos que tiene la facultad y son realmente fáciles de interpretar en la medición. Hay otros teodolitos que son un poco más complicados en la lectura. Entonces les decía cuando les hablé del anteojo de lectura, que tiene dos ventanas, una que dice AZ o en algunos dice H, que es la visión del círculo horizontal. O sea, en esa ventana, observando por ese anteojito, yo veo el círculo horizontal, el círculo vertical, que tiene la B corta, y después veo un nonio.
Esto que veo del círculo horizontal es justamente lo que me trae la iluminación, esa que hago entrar por el espejito que tiene en uno de los montantes. La iluminación me muestra el valor, o sea, me muestra la parte del círculo que quedó apuntada en el momento de hacer la bisección. O sea que yo fui girando la alidada hasta llegar a encontrar el jalón primero que tengo que leer, hice la bisección y en ese momento tomo la lectura que voy a encontrar en el círculo. Si el ángulo que voy a medir es horizontal, lo que voy a tener que ver es la ventana inferior. Si el que voy a medir es el vertical, que ya lo vamos a ver después, lo que tengo que mirar es la ventana intermedia, digamos. Y después la ventanita más chica es la que me da minutos y segundos. En este ejemplo está tomado un ángulo vertical, pero para el caso sirve lo mismo porque se trabaja de la misma forma. Yo tengo en un costado del montante el tornillo micrométrico. El tornillo profe, micrométrico, sí, tengo una consulta. Veo que tenemos eso de 22 minutos y 20 segundos. No entendí sí, esa parte que dice, en esta ventana solo están grabados los minutos de A5 y a su vez cada uno en 3. sí. Parte igual es igual de 20 segundos. En esta imagen lectura, bueno, no entiendo cómo sacó eso de los 20 segundos. Ahora llegamos, no te apures. ¿Por qué pongo los dos círculos acá en esta imagen? Porque cuando yo observe, una vez que bisecté el primer jalón, me voy a encontrar con que el círculo horizontal está con 3 o 4 valores. ¿Ven? Acá tengo parte de 124, 123, 122, 121. Esto es lo que yo veo del círculo horizontal. Esta línea roja doble, es el cursor. Lo que tengo que hacer con el tornillo micrométrico me mide lo que yo voy a mover, el cursor, me lo mide en el nonio. Entonces, yo giro el tornillo micrométrico hasta que esta doble línea encierre al de 123 o al de 122. Uno de los dos va a encerrar y el otro, al otro no va a llegar. Es decir, que si yo giro el tornillo micrométrico hacia un lado, por ahí me voy a acercar al 123, pero voy a llegar, o sea, ¿qué estoy girando? La imagen del círculo la estoy girando y la estoy tratando de llevar a que la línea de 123 me quede en el medio de la doble línea roja del cursor. Supongamos que no llego, entonces muevo hacia el otro lado y la que va a llegar a quedar encerrada es el de 122. El ejemplo que está arriba, que es lo mismo para el círculo vertical, es en el caso que, bueno, yo pude centrar la doble línea, o dentro de la doble línea, al valor 87 grados, ¿sí? Entonces, cuando yo giré el tornillo micrométrico, lo que yo giré para hacer la coincidencia de 122 entre la doble línea, me lo mide el nonio. Y ese nonio me va a mostrar en ese momento los minutos y los segundos en pequeñas líneas más pequeñas. Esta, en el caso del nonio, esta línea doble se transforma en una sola. Esa línea sola yo tengo que ver qué me marca. Este teodolito, que es el PILTE 1A, un tipo de teodolito, un modelo, tiene graduados cada 5 minutos. Después, sin graduar, tiene los minutos restantes, entre 20 y 25 y así sucesivamente, ¿no? Y después, entre cada minuto, en el espacio de cada minuto, tiene 2 líneas más que divide el espacio de los 60 segundos que componen un minuto en 3 partes de 20 segundos. O sea, que yo puedo decir que, en este caso,
Si fuera el vertical, digo 87 grados, porque es la que quedó centrada. Si fuera el horizontal, diré 122 grados. Y después me voy a la ventana superior. Tengo 20 minutos, 21 minutos, 22 minutos, y me fijo sobre qué línea está pasando, de las 3 divisiones que hay en cada minuto, sobre qué línea está pasando el cursor. En este caso está pasando por la primera línea entre 22 y 23. Por eso se pone 20 segundos. Es decir, que mi lectura es, para el círculo vertical, 87 grados, 22 minutos, 20 segundos. ¿Mm? ¿Se entiende ahora? Sí, sí, ahí lo entendí. Bueno, este teodolito tiene como menor lectura los 20 segundos. Hay teodolitos que tienen la lectura menor en 1 segundo. O sea que ese me va a dar mucha más precisión en la determinación del valor que este. Para la topografía es suficiente con una precisión de este tipo. Las otras precisiones de los 20 segundos para abajo, digamos, son muy útiles en operaciones de cierre de polígonos, de agrimensura o de operaciones de geodesia. Para operaciones topográficas es suficiente con los 20 segundos. Por supuesto, si tengo dispongo de un teodolito que tiene 1 segundo, o hay teodolitos de 5 segundos, perfecto, no hay ningún problema. Si le doy más precisión, mejor todavía. Pero para la topografía es suficiente con esta precisión. Hoy en día los teodolitos digitales, las estaciones totales, trabajan generalmente con 2 o 5 segundos y algunas con 1 segundo de lectura mínima. Fíjense que siempre es posible mejorar o avanzar un poquito más. Entonces, cuando uno trabaja con un teodolito de este tipo, cuya menor división son 20 segundos, queda la posibilidad de ver si, porque la línea roja no siempre va a pasar justamente sobre una de las 2 rayitas que dividen el minuto. Puede ser que quede entre la rayita 1 y 2, entre la 2 y 3, perdón, entre la 0 y 1, entre la 1 y 2, entre la 1 y 3, que sería el minuto siguiente, el 23. Si me queda en medio de esas pequeñas porciones de 20 segundos, o aproximadamente en el medio, a ojo del observador, se podría llegar a decir que estamos en 10 segundos. O si está en la segunda división, podríamos decir que son 30, y si está en la tercera parte de esas 3 divisiones, podría decir que tengo 50 segundos. Eso es lo más que uno puede aproximar, por aquello que les decía de que el ojo humano tiene un límite en la percepción. Entonces, si yo quiero dividir los 20 segundos más que una división, no es aceptable, digamos. Más de 20 segundos, algunos quieren leer 5 segundos, entonces dicen, no, son 25 segundos, o son 35, no llega a 40, que sería la segunda raya. Es muy, muy relativo, muy subjetivo, y no tiene sentido, no agrega nada a la medición. O sea que limítense a leer la mitad en el caso de tener un teodolito como este óptico mecánico entre las manos, y no hace falta ir más allá de la mitad de la división para estimar. O sea que la estima nunca tiene que ser más de eso. Puede suceder que este sería el caso en que no llego a encerrar una lectura. Supongamos que si yo encierro una lectura y el cursor, o sea, la ventanita superior, tengo esta situación, que la graduación me queda fuera del espacio donde está el cursor, lo que tengo que hacer es cambiar al siguiente, ir hacia el otro valor. Si tengo 88 y se me produce esta situación, me tengo que dar cuenta que no es el valor que corresponde, tengo que volver a 87, como está mostrado acá, porque esta línea se me sale del espacio, digamos, queda en un espacio en blanco el cursor, ya sea antes de los 0 o después de los 60, por ahí el 60 me queda acá. Bueno, en estos casos
yo tengo que ir al anterior o al posterior. Es un detalle para que se den cuenta que es imposible equivocarse con este sistema. Hay otros sistemas de bisección que son bastante más complejos para verlo. Por eso explicamos este, porque es los teodolitos que más usamos en la práctica. Si bien hay otros, este es el más fácil de aprender de primera intención, digamos. Y no es que los otros sean imposibles, sino que son un poquito más complejos que estos. Bueno, con esto terminamos lo que es forma de bisección y lectura. Ahora vamos a ver y vamos a buscar a ir al tema de cómo medir los ángulos. Vamos a compartir de nuevo. Bueno, este es otro apunte que está en PED con la clase 4. Y recién le decía que cómo hago para la medición de un ángulo horizontal. Hago estación en el vértice O. Tengo que medir el ángulo horizontal entre A y B. O sea que sería el ángulo A, centro en O, B. Vamos a llamarlo el ángulo alfa. Lo que expliqué en cuanto a la bisección del vértice A y después la lectura, lo tengo que hacer después, igualmente, cuando bisecte el punto B. Es decir, que terminé de leer en el anteojo de lectura y anoté en mi planilla el valor, la dirección que tomé. Vamos a suponer el caso anterior, no sé, 122 grados, 25 minutos, 20 segundos. Esa es mi dirección A. Eso quiere decir que si acá tengo 125 grados, el 0 estará probablemente por este lado. O sea, el 0 del círculo vertical está en un lugar bastante alejado de la posición del primer escalón. O sea que yo arranqué con 125 grados, probablemente esté el 0 en este sector. Como el ángulo se mide por diferencia, se determina por diferencia el ángulo A o B o el ángulo alfa, no me importa que el 0 esté acá. Yo no necesito poner el 0 del círculo horizontal en la dirección del primer jalón. Es una posibilidad que me dan los teodolitos. Los teodolitos mecánicos tienen la posibilidad de mover el 0 a la posición que yo quiera. Pero como la determinación de un ángulo se hace por diferencia entre direcciones, fíjense el título de esto, método de medición de ángulos horizontales para dos direcciones. Direcciones. O sea, que la primera dirección sea 0 y la segunda sea 25 grados. Es lo mismo que la primera dirección sea 100 y la segunda dirección sea 125. El ángulo sigue siendo 25. Por eso es que no importa dónde se coloque. Para algunos métodos y para algunos casos de replanteos, sí es útil poner el 0 en una determinada dirección. Los teodolitos mecánicos y obviamente los teodolitos digitales o las estaciones totales tienen esa posibilidad. Las estaciones digitales o los teodolitos digitales con apretar una tecla ya me cambia el 0, el 0 donde yo lo necesito. Y los teodolitos óptico-mecánicos son un poquito más complejos para hacerlo, pero una vez que uno le toma la mano es posible hacerlo sin ningún problema. O sea, no es cuestión de una tecla nomás, sino de ciertos movimientos que hay que hacer y tornillos que alcanzamos a ver en el método que se llama reiteración. Pero vayamos a la forma de medición del ángulo. Entonces, una forma de medir un ángulo es tomo la dirección de A, tomo la dirección de B, como el sentido de crecimiento es horario, quiere decir que el ángulo yo lo determino dirección de B menos dirección de A. Entonces, la lectura en B
dirección de B, menos la lectura en A, que será la dirección hacia A, me va a dar el ángulo A. Supongamos este ejemplo, hacia A tengo 60 grados, 11 minutos 00, hacia B tengo 78, 32, 40, el ángulo es la diferencia entre B y A. ¿Por qué se mide de izquierda a derecha? O sea, se bisecta primero que está a la izquierda y después que está a la derecha, justamente para que estas direcciones tengan la posibilidad de que la primera sea menor que la segunda. Avanzamos en el crecimiento del ángulo. Simplemente para que no me dé un ángulo negativo. Es una convención que se utiliza. Respetar el sentido de crecimiento horario de la graduación del círculo horizontal, haciendo las lecturas siempre desde la izquierda hacia la derecha, es decir, en sentido horario. Esta forma de medir un ángulo, bisecto A, tomo la lectura, bisecto B, tomo la lectura y saco el ángulo, es el método que llamamos medición angular simple. La medición angular simple es muy rápida para operaciones topográficas donde no se necesita una alta precisión y cuando tenemos la certeza de que el teodolito está en buenas condiciones, que no está descalibrado con algún tipo de errores, funciona perfectamente. Pero lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que el teodolito tiene errores. O sea, cuando hablamos de errores del operador, hablamos de errores del instrumental, errores del método que se usa, y después hablamos también de equivocaciones, que no las podemos considerar errores, pero hay que tenerla en cuenta siempre que haber anotado algo mal, etcétera, ¿no? O haberse equivocado de jalón cuando se determina un valor. Pero acá nos interesan los errores del instrumento, en primer lugar. El teodolito puede tener 3 errores principales. Acuérdense que en el teodolito tenemos 3 ejes. El eje vertical, alrededor del cual gira la alidada, y que es el eje que tiene que estar coincidente con la normal del lugar en el punto estación. Y si eso no sucede, fíjense ustedes que la puesta en estación se hace centrando la burbuja del nivel tubular. Ese centrado de la burbuja del nivel tubular no es preciso 100%. ¿Por qué? Porque va a depender de la experiencia, la práctica que tenga el operador, de la vista también del operador, porque hay que ver, hay que medir el desplazamiento que tiene la burbuja y corregir la mitad en el caso de que sea necesario, o si no, tratar de que los 2 meniscos de la burbuja queden a la misma distancia de las 2 líneas centrales que tiene el tubito del nivel. Eso hace que esa operación siempre tenga un pequeño error remanente. Entonces, ese error se llama error de verticalidad. O sea, por deficiencia en la puesta en estación. Y hay que suponer que por más perfecta que uno realice la puesta en estación, ese error siempre va a tener, se va a manifestar más o menos, con más o menos importancia, pero ese error siempre está presente. Por lo tanto, el error de verticalidad es un error que solamente se puede reducir, nunca eliminar. Ese es el error del primer eje, que es el eje principal, el vertical. Pero por construcción, el teodolito tiene otros 2 ejes. El eje horizontal y el eje delantero. Entonces vamos a pasar a otro apunte para ver esa situación. Aquí estamos viendo este esquema del teodolito. El eje vertical, el eje horizontal, que es el que pasa por el centro del
círculo vertical, o limbo vertical, como dice aquí. El vertical pasa por el centro del círculo horizontal, y el de colimación, el eje de colimación, es el eje de la teoría. ¿Cuál es la condición de estos ejes? El eje horizontal tiene que estar a 90 grados del eje vertical. Es una condición de construcción. El aparato viene calibrado de esa forma, que los ejes estén perpendiculares. Y a su vez, el eje de colimación también tiene que ser perpendicular al eje horizontal. Para que se cumpla este esquema. Este es el esquema de medición del teodolito. Este es el círculo horizontal, este es el plano que contiene el círculo horizontal, este es el eje vertical del aparato que coincide con la normal del lugar. La graduación está comenzando aquí, o sea que el 0 está aquí, y yo voy a medir un ángulo entre el punto A, que está elevado, fíjense que está más elevado que el punto B, que está por debajo de ese plano del círculo horizontal, en el que está contenido. ¿Por qué tienen que tener los ejes esa disposición? Porque yo estoy midiendo en realidad este ángulo, el ángulo entre esta línea, esta dirección, hacia el punto A, y esta otra línea que apunta hacia el vértice del canopé. Este ángulo no está en un plano. Este ángulo está, digamos, en un plano inclinado. Un plano que contiene esta dirección y esta dirección. Esta está más arriba y esta está más abajo. En consecuencia, para que el ángulo que yo lea sea el mismo, o sea el mismo que se proyecta sobre un plano horizontal, se tiene que cumplir esa condición de los ejes, que el eje horizontal esté perpendicular al eje vertical y que el eje de colimación sea perpendicular al eje horizontal. Porque entonces, cuando yo proyecte con un plano que contenga a la dirección A y que contenga al eje vertical, me quede esta lectura sobre el círculo, que es la proyección de la visual de A. Donde este plano vertical se corta con el plano horizontal que contiene el círculo, me queda esta línea. Esta línea es la proyección de la visual, la proyección horizontal de la visual en A, y es lo que llamo la primera dirección, la lectura en A. El otro plano es el que está marcado aquí en azul, o en celeste, y que me genera la proyección de la visual AB sobre el círculo horizontal. En consecuencia, la diferencia entre las dos lecturas en círculo es la que me va a dar el ángulo que hay entre estas dos alineaciones, la dirección A y la dirección AB. Pero para que esto suceda, para que esto sea efectivo, tienen que estar cumpliéndose las condiciones entre los ejes. O sea, que el eje principal sea perfectamente vertical, o sea, que pase por la vertical del lugar, que el eje horizontal sea perpendicular a este anterior, que el eje de colimación sea perpendicular al horizontal. Si esto no se cumple, si estos dos últimos, si no se cumple el primero, que el eje vertical esté perfectamente sobre la normal del lugar, va a suceder que voy a tener un error de verticalidad. Ese error no se puede corregir. Como ya dije antes, la mejor puesta en estación que puedo hacer me va a garantizar que ese error alcance un valor ínfimo, pero no lo puedo reducir a cero. Pero los otros dos se producen por desajustes en el uso del aparato, producidos por el uso del aparato. El teodolito va al campo, se lo lleva en un vehículo, por más que viene en una caja, está bastante almohadillada para que no se golpee, no se deforme si se cae. Siempre sufre vibraciones, y eso hace, además de los cambios de temperatura, tenemos distintos materiales, en el teodolito tenemos metales, plásticos, eso hace que, y
horizontales, eso hace que vaya sufriendo deformaciones porque no todos trabajan de la misma forma. Entonces, esas deformaciones pueden, y además desgastes, esos ejes están girando sobre bujes, en algunos casos sobre bolilleros. Pero eso hace que se genere un desgaste que a la larga, un teorito con mucho uso, puede tener consecuencias como que pierda la perpendicularidad entre los ejes, en el caso del eje secundario, con el eje vertical, el eje horizontal con el eje vertical, y en el caso del eje de colimación con el eje horizontal, el problema es que el eje de colimación está constituido por partes móviles que hay dentro del anteojo. Acuérdense que cuando vimos lo que hay dentro del anteojo, está el ocular, está el objetivo, están las lentes de enfoque y el retículo. Son varias partes móviles que hacen que ese movimiento produzca desgastes o desajustes o descalibrados en esas piezas que están calibradas con mucha precisión y mucho cuidado, y entonces el eje sufra un desplazamiento hacia un lado o hacia el otro, en cualquier sentido. Eso me produce el error de colimación. Y cuando el que pierde la perpendicularidad es el eje horizontal, se genera el error de inclinación. Estos dos errores, cuando tienen una magnitud importante, hacen necesario que uno utilice otro método que por suerte los compensa. Es decir, si yo tengo un teodolito que tiene esos errores y hay formas de comprobarlo, en este mismo apunte están los dos casos de cómo comprobar que hay error. No lo vamos a ver porque simplemente para conocimiento, no es un tema que vayamos a pedir en el final, pero por lo menos que sepan que existen formas de determinar si hay esos dos errores, colimación e inclinación. Pero bueno, si tenemos la sospecha de que ese aparato tiene error, alguno de esos errores, lo que tenemos que hacer es usar un método que los compense. Por suerte hay un método que los compensa y se llama método de Bessel. Bueno, aquí tenemos definidos los dos errores. Lo que produce, por ejemplo, el error de colimación, produce que el anteojo cuando gira alrededor, la situación correcta es que el anteojo, si tiene 90 grados, el eje de colimación respecto al eje horizontal, el anteojo gire en un círculo que aquí está representado en forma, digamos, perspectiva, pero sería un círculo que se mueve, el anteojo giraría 360 grados alrededor del eje horizontal, describiendo un círculo que está contenido en un plano perpendicular a la hoja. Aquí se lo hizo un poco en perspectiva, pero el sentido es que ese círculo de giro lo estaríamos viendo perpendicular a la hoja, sería la línea roja que corre desde C hasta C. CC es el eje de colimación. ¿Qué sucede? Que cuando hay un error de colimación, aquí está exagerado, pues pueden ser décimas o centésimas de segundo, de arco, y en realidad cuando yo giro el anteojo 360 grados, me va a describir estos dos conos. Lo mismo sucede, o algo parecido sucede con el problema que se presenta con el error de inclinación, cuando el que está inclinado es el eje horizontal. Esta es la posición correcta, donde también el anteojo giraría contenido en un plano que es perpendicular a la hoja que estamos viendo. Pero si está con un error de inclinación, ese plano está perpendicular a la hoja, pero está girado respecto de la posición correcta. También hay una forma de determinar lo que está acá, que ya lo decía, no lo vamos a ver, pero esos dos errores, más el error de verticalidad, se denominan errores principales de teoría. El primero, lo reitero, el error de verticalidad solo se puede reducir y los otros dos se pueden compensar. ¿Y cómo lo compensamos? Con un método
que se llama medición angular simple con compensación. Medición angular simple, la que vimos antes, donde inyectamos un vértice, giramos, inyectamos el segundo y por diferencia de lectura sacamos el error. Vamos a volver a la punta anterior. Vamos a volver a este y entonces aparece el primer método que habíamos visto, era el método simple, y cuando tenemos la sospecha de que hay error de colimación o de inclinación, usamos el método o regla de Bessel. O como le dije antes, Bessel es simple con compensación. Es muy sencillo, nosotros medimos el ángulo en primera instancia de la misma forma que lo hicimos en el método simple. Llegamos, tomamos la lectura en A, tomamos la lectura en B, y anotamos en una planilla lectura en A, lectura en B. Ahora vamos a ver una cuestión que no habíamos mencionado todavía, que es la de la posición del círculo vertical. Cuando uno empieza a medir con el teodolito, lo primero que tiene que tener en cuenta es que siempre se empieza con el círculo vertical a la izquierda. Es decir, ¿qué es el círculo vertical? Es que nos permite, yo tengo acá un esquema, lo vamos a buscar, bueno, lo vemos, tengo que buscar un esquema del teodolito. Bueno, vamos a ver ahora este otro esquema. Volvemos al esquema del teodolito de la clase anterior. Fíjense que el teodolito tiene, habíamos visto, el círculo horizontal está en esta parte del aparato, la parte inferior, dividida, y sobre uno de los montantes son estos dos pilares que sostienen el anteojo, sobre uno de ellos está esta parte sobresaliente que es donde está el círculo vertical. Cuando se empieza a medir, el operador está aquí en este lado, y desde esta posición, este es el círculo a la izquierda. ¿Qué significa eso? Que el círculo vertical está a la izquierda del operador. Esa es la posición inicial para medir un ángulo. Es una convención que se adopta para poder respetar el sentido de la nivelación, de la medición, y además para justificar este método también. El círculo a la izquierda significa que cuando yo, en el caso anterior, hice la medición con el método de medición angular simple, el círculo estaba en esta posición, y volviendo al caso anterior, lo que estábamos viendo del método de Gauss, o perdón, de Bessel, ahí sí tiene importancia esa posición del círculo. ¿Por qué?
Porque yo digo que la primera lectura la habíamos hecho con el círculo a la izquierda. Acá está el teodolito y el círculo está a la izquierda del operador. Cuando llego a B y tomo la lectura en B, lo que tengo que hacer es dar vuelta campana el anteojo. Es decir, dar vuelta campana significa que el anteojo estaba apuntando hacia el jalón que está en B, lo tomo, suelto el tornillo de fijación, lo giro hacia atrás para que ahora el anteojo me esté apuntando a mí. Suelto el tornillo de fijación de la ligada y giro en sentido horario la ligada hasta que el anteojo quede de nuevo apuntando a B. ¿Mm? O sea, que doy vuelta campana en el anteojo, o sea, que hago que el anteojo me apunte a mí, para que vuelva a apuntar al vértice B, al jalón B, giro en sentido horario, para seguir con la convención en cuanto a los giros, giro en sentido horario hacia, giro la ligada hacia el punto B. ¿Qué pasó con ese giro? Que ahora el círculo vertical me quedó a la derecha, o sea, que ahora estaría apuntando hacia B con el círculo vertical a la derecha. Bisecto B, de la misma forma que bisecté A, con los tornillos de fijación y de pequeños movimientos, de círculo y anteojo, perdón, de aligada y anteojo. Y una vez que bisecté B, tomo la lectura en B, o sea que yo primero leí 60 grados con la posición 1, círculo izquierda, después leí en B 78, 32, 30 con la posición 1 también, pero hacia escalón B. Mi primer ángulo con círculo izquierda o con la medición angular simple, que es lo mismo en ese caso, es de 18, 21, 30. A continuación, ¿qué hice? Di vuelta campana de anteojo, giré 180 grados la ligada y apunté a B, pero con el círculo a la derecha, o posición 2. Estoy apuntando a B. No voy de nuevo a A, sino que apunto hacia el vértice B, tomo la lectura en B, que será 258, en este caso 3242, es un teodolito que tiene segundos, por lo visto, como mínima división, o 2 segundos al menos, porque está hablando de 42 segundos. Y después suelto los tornillos de fijación y pequeños movimientos de aligada y anteojo y giro hacia A, en sentido contrario. Ahora sí, barro de derecha a izquierda. Si yo barro de derecha a izquierda, voy a reducir el valor de lectura. ¿Sí? Cuando yo barro de izquierda a derecha, en el caso de la posición 1, el segundo valor es mayor que el primero. Por eso me da estos 18 grados. Como yo gire 180 grados a partir de bisectar B, a esta lectura le tengo que sumar, estoy sumando 180 grados, porque cuando yo lea, bisectando bien B, cuando lea voy a encontrar que estoy leyendo 258 grados. ¿Por qué? Porque giré 180 grados la ligada y a este valor le sumé los 180, por eso me da 258. Y ahora vuelvo en sentido contrario. Al volver en sentido contrario, como sabemos que la graduación va en sentido horario, yo estoy actuando en sentido antihorario, al volver hacia A, la lectura va a disminuir. Y se saca el ángulo de la misma forma. Dirección AB menos dirección hacia A. Me queda 18, 21, 22. Esta es la forma de hacer el método de Bessel. ¿Qué me genera volver en sentido contrario? No vamos a entrar en el análisis espacial que hay que hacer para comprobar esto, pero sepan que se vuelve en sentido contrario porque cuando yo giro de izquierda a derecha, en sentido horario, los errores de colimación y de inclinación se me manifiestan con un signo. Pueden ser los dos positivos, o uno positivo y el otro negativo, no importa, pero se me manifiestan con un signo. Por la propia geometría del aparato, por la construcción del aparato, cuando giro de derecha a izquierda,
ese error de colimación o de inclinación se manifiesta con signo opuesto al que me manifestó de izquierda en sentido horario. En consecuencia, como es el mismo error que tengo, porque el aparato es uno solo, es el mismo, el error puede ir variando, aumentando con el tiempo, pero no en el proceso de una medición en sí. Entonces, cuando giro en sentido contrario, como se me manifiesta con distintos signos, o con signo opuesto al que se me manifestó cuando medí con la posición 1, los errores son iguales en magnitud, pero opuestos en signo. Aquí, en el ángulo tomado en posición 1, voy a tener un resultado que es producto de los errores, de esos dos errores con determinados signos. En la posición 2 tengo un ángulo que es producto, su magnitud es producto de la medición en sentido contrario, o sea que la magnitud resultante es la misma, pero el signo es distinto del que tuve con la posición 1. Tengo dos valores para el ángulo, para el mismo ángulo, que tomé con círculo izquierdo y que tomé con círculo derecha. Si yo los promedio, cuando haga la suma para hacer ese promedio, esos signos distintos a los errores van a hacer que los errores se anulen o se compensen. En consecuencia, el promedio que obtengo está despojado de los errores de colimación y de inclinación. Esa es la ventaja que tiene utilizar el método de Bessel para el caso que no tenga la certeza de que el teodolito tiene esos errores. Si tengo cierta inseguridad y no voy a poner a determinar si tiene los errores, porque no tengo tiempo, mi objetivo es medir, bueno, mido con Bessel. Y Bessel me garantiza que esos errores, aunque existan, se van a compensar. A su vez, eso me va a dar más precisión que si yo medí el ángulo con el simple, porque el simple no me compensa esos errores. Y segundo, me da más precisión porque además el ángulo que obtengo final es el producto del promedio de dos ángulos medidos. Este es el método de Bessel y Excel que se aplica para mejorar la precisión o por lo menos para eliminar los errores de colimación e inclinación, que son errores propios del aparato. Después vamos a ver en la siguiente clase el método de Gauss o la reiteración, que es un método que se utiliza cuando además de querer eliminar esos errores de colimación e inclinación, quiero mejorar la precisión del aparato. A veces uno tiene que medir con un aparato, como por ejemplo el que tiene, que describimos recién, que tiene 20 segundos como mínima lectura y necesito que la precisión ande en el orden de los 10 segundos, o sea, que pueda llegar a determinar los 10 segundos, la mitad de esos 20 que tiene el aparato, o sea que estoy mejorando la capacidad del aparato, se puede utilizar el método de Gauss o de reiteración. No es un método que se use y no tiene, digamos, aplicación en este momento, porque si uno quiere mejorar hay hoy en día la disponibilidad de teodolitos, estaciones totales, hace que, o de teodolitos electrónicos, estaciones totales, hace que no sea necesario usar este método. Lo vamos a explicar simplemente para que conozcan que existe, y cuando hacemos las prácticas presenciales, que veníamos haciendo hasta que empezó la pandemia, lo dábamos como un método más que en definitiva era para que practicaran Bessel, porque el método se llama así, reiteración, porque lo que hace es reiterar Bessel. Y además porque como parte del método está la determinación o la generación del cero en la posición que uno quiera. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio de que el cero podía estar en cualquier lado, pero podría ser necesario que yo en la primera dirección necesite que la lectura fuera 0 grados, o 90 grados, o 75 grados, lo que sea? Bueno, este método explica además, sirve para explicar además la forma de poner el círculo o el origen del círculo en la posición que uno quiere.
Vamos a dejar esto ahora y nos quedaría vamos a ver un segundo video como para que veamos cómo se usa el teodolito, digamos, en una forma, como diríamos, en vivo, porque no tenemos la posibilidad de inmediatamente en la práctica. Cuando se daban las clases, espero que el año que viene se puedan repetir así, en forma normal, digamos, presenciales, se van dando las teorías y las prácticas son a la semana siguiente sobre esa teoría, de forma que uno lo que vio teóricamente, lo que vino teóricamente le sirva para inmediatamente aplicarlo en el campo práctico. Bueno, eso no lo podemos hacer ahora, por eso lo vamos a reforzar con un video, porque probablemente pasen por ahí 1 mes, 2 meses o hasta 6 meses si tiene que ser el año que viene para realizar la práctica. En este caso, teodolito. Hola, hoy vamos a comentar un poco acerca de los teodolitos. Para eso, primero es importante conocer un poco de su historia. Hola, lo que presentamos aquí son 3 tipos de teodolito, es decir, la evolución que han tenido los teodolitos en el tiempo. Este es un teodolito mecánico, es uno de los más antiguos, en el cual se aprecian bien sus elementos constitutivos. Aquí tenemos el círculo horizontal, el cual me permite medir ángulos horizontales con su graduación en el sistema sexagesimal. Aquí tenemos el círculo vertical con su graduación también en el sistema sexagesimal, el cual se utiliza para medir ángulos verticales. Y el anteojo con el cual se bisectan los puntos. Este es un teodolito de la casa Zeiss, es un teodolito óptico mecánico. En este caso el círculo horizontal lo tenemos en este sector, el círculo vertical aquí se lo puede distinguir, no se lo puede ver, y el anteojo con el cual se bisectan los puntos. En este caso, como los círculos horizontales y vertical no se pueden ver, para ello se utiliza un microscopio lector con el cual se realizan las lecturas de los ángulos, tanto horizontal como vertical. Y este es uno de los teodolitos que actualmente se utilizan, es un teodolito electrónico marca South. En este caso, los valores angulares se realizan directamente en la pantalla. El día de hoy contamos con un teodolito electrónico, el cual se encuentra colocado sobre un trípode mediante un tornillo de sujeción. Entre los elementos más importantes vamos a destacar el círculo horizontal, colocado en esta parte del aparato, el círculo vertical, colocado a la izquierda. Ambos círculos me van a permitir obtener valores angulares horizontales y verticales, los cuales están graduados de 0 a 360 grados o en el sistema sexagesimal. Por otra parte tenemos el anteojo, el cual nos sirve para visualizar los elementos de interés. Para el calado del aparato es importante centrar las burbujas de 2 niveles. Tenemos el nivel esférico y el nivel tubular. El nivel esférico se los cala mediante la utilización de las patas del trípode, mientras que el nivel tubular se lo cala utilizando los tornillos calantes. Es importante destacar que el aparato cuenta con 3 ejes fundamentales. Por un lado vamos a tener el eje principal o el eje vertical, el cual pasa por el centro geométrico del círculo horizontal y por el punto de estación. El eje secundario o el eje horizontal, el cual pasa por el círculo vertical, y el eje de colimación que pasa por el anteojo hacia el punto de interés. También es importante comentar que estos ejes cumplen con condiciones. El eje vertical tiene que ser vertical, el eje horizontal tiene que ser perpendicular al eje vertical y el eje de colimación tiene que ser perpendicular al eje horizontal. Por último,
los valores angulares, tanto verticales como horizontales, los vamos a obtener directamente del display o de la pantalla de este teodolito. Bueno, ahí pudimos ver algunas de las cosas que yo les venía diciendo. Fíjense que destacó que el círculo vertical está a la izquierda desde la posición en la que estaba él como operador. Si ustedes después giran 180 grados la alidada, ese círculo vertical va a quedar a la derecha. Pero al girar el anteojo va a apuntar hacia ustedes, por lo cual van a tener que dar lo que se llama vuelta campana al anteojo, es decir, girar los 180 grados para que apunte de nuevo hacia afuera de la posición del operador. Bueno, con este tema ya terminamos con la clase de hoy. Hay un listado de preguntas para evaluación, para que ustedes se autoevalúen. Traten de responder todas esas preguntas con todos los apuntes y lo que se ha dado en las primeras 4 clases. Y lo que les queden dudas, consúltenmelo en la próxima clase de teoría, o si no, envíenme las respuestas sobre las que tengan dudas, o todas las respuestas, pero marquen sobre cuáles tienen dudas, y por correo, y yo les corregiré aquellas cosas que estén mal en alguna de las respuestas. Todo lo que se pregunta está incluido en las clases que se dieron. Tengan en cuenta también que hay, además del apunte de lo que yo les fui dando en la clase, se acompañan se van acompañando capítulos del libro de topografía plana de Casanova, que yo se los voy agregando en la telco por capítulo, de acuerdo a los temas que corresponden a esa clase. Así que también ahí pueden encontrar apoyo para las respuestas. Y si no, bueno, los que no puedan responder, envíenme la consulta por correo y yo se los respondo durante la semana o en el momento que lo haga. ¿Alguna pregunta? Si no, terminamos aquí. No, profe, Hola, profe. Profe, una pregunta. Sí. Cuando uno pone, o sea, centra al teodolito en el punto, Sí. o sea, en el punto de la estación, y después realizamos la nivelación. Usted dijo que, bueno, como veían, como hacían en el video donde mostraban a la chica que estaba nivelando, que después vuelve a ver si estaba centrado en el punto. Sí. ¿Eso lo hacemos después de que hacemos toda la nivelación o en qué No. parte de la nivelación Lo lo ideal, hacemos? en ese video, todo depende por ahí de cada maestrito con su librito, ¿no? Pero resulta mucho más práctico hacer la verificación antes de trabajar con el nivel tubular. Porque cuando yo trabajé con el nivel tubular ya logré el centrado preciso de la burbuja, o la verticalización precisa del aparato. Si yo suelto el tornillo de fijación y lo muevo, o sea, muevo el teodolito como hace ella sobre la base para disectar el punto sobre la tierra, con la pomada óptica o con el láser en los que tienen láser, puede ser que cuando lo vuelva a ajustar, fíjense que con lo que se ajusta es un tornillo. Cuando lo vuelva a ajustar, ese tornillo puede no quedar ajustado de la misma forma que estaba antes. Con lo cual, el teodolito puede tener un apoyo diferente y voy a tener que retocar el centrado de la burbuja del nivel tubular. Porque es tan fino el centrado que hace esa burbuja que ese soltar y volver a moverlo
o hasta por imperfecciones que tenga la base de apoyo o la cabeza del trípode, puede ser que lo tenga que de nuevo poner en estación con el nivel tubular. Entonces lo ideal es, una vez que se entre la burbuja a nivel esférico, ahí compruebo si estoy sobre el punto. ¿Por qué? Porque cuando se entre la otra burbuja a nivel tubular, es tan fino lo que se hace, tan poco lo que se va a modificar, que no voy a tener necesidad de volver a centrar la burbuja del nivel esférico, porque el nivel esférico es una aproximación grosera. Entonces, si ahí logro centrar bien, cuando haga el calado de la burbuja del nivel tubular, seguramente voy a seguir estando sobre el punto. O sea, ese es el momento preciso para hacerlo. O sea que sería antes de usar el nivel tubular. Antes de usar el nivel tubular. Después de hacerlo en el nivel esférico. Puedes sentarlo en el nivel Eso te esférico. lo marqué en el momento del video. Listo. Es que preguntaba sobre las prácticas. Es que no van a tener práctica por el momento. El tema de las prácticas es que necesitamos primero ponernos al día con las prácticas del año pasado que no se hicieron y las del primer cuatrimestre de este año que se hicieron parcialmente, porque cuando se empezaron a hacer las prácticas, la cátedra de topografía da clase para ingeniería civil, ingeniería en petróleo y para también agronomía. Cuando empezamos a ponernos tratar de ponernos al tanto con las prácticas, empezamos con las de petróleo del año pasado, el primer cuatrimestre del año pasado, que fue eso cuando la universidad autorizó las prácticas presenciales. Fue antes de que volviera de nuevo a agravarse la pandemia, entonces esas se suspendieron y ahora se están terminando las del año pasado de petróleo que ya se terminaron, más las del segundo cuatrimestre del año pasado que se empezaron ahora. Cuando terminen estas, nos van a quedar las del primer cuatrimestre de petróleo de este año. O sea que probablemente durante el transcurso del año no logremos completar las prácticas para el segundo cuatrimestre, que serían ustedes. Así que a la pregunta esa, la respuesta es que van a tener prácticas, pero probablemente no sean este año. Entonces, como una condición es que nosotros, para no entorpecerles las cuestiones de correlatividades, le vamos a dar la materia por cursada con la aprobación de los parciales. Pero el final no lo van a poder rendir hasta que el jefe de trabajos prácticos nos informe, o me informe a mí, que ya están hechas las prácticas para los alumnos de cada turno. ¿Está claro? Ahí me pregunta David Torres sobre la autoevaluación que está en con la clase 1.4. Háganla, el objetivo de esa autoevaluación es que la hagan, o sea, respondan a las preguntas, y no es que se hacía con la presencialidad, se hace ahora, cuestionario, justamente para reforzar un poco las clases, porque no es lo mismo dar clases en forma presencial, donde las dudas se evacúan más rápidamente, porque se puede preguntar en el momento y se puede explicar con mejores gráficos sobre el pizarrón, etc. O sea que el objetivo que pusimos es, estas autoevaluaciones le van a ayudar a darse cuenta si están entendiendo bien las cosas, y las cosas que no entiendan, las preguntas que no puedan responder, recurriendo a todos los apuntes que tienen, mándenmelas por correo y yo se las respondo o les digo en qué lugar está para que lo puedan completar.